¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Vamos a empezar. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? A ver. Ya ver. De la Cruz Tosaico, Buenos días, mis presentes. ¿cómo estás? Flores Reyes, Buenos días, Miss presente. buenos días. Guaguasonjo, Sí, Miss presente. buenos días. Irupaya, Menéndez, Presente, mis buenos días. buenos días. Puerta Puscán, Presente, Miss. Yalta Alvarado, Buenos días, profesora presente. ¿cómo estás? Usca, Busca presente, profesora. Buenos días. buenos días. A ver. También está Paredes. Listo. A ver, el día de hoy vamos a empezar con otro tema que viene a ser bacterias, ¿ya? Un ratito. Vamos a ver. Ya, a ver, me avisan por favor cuando ya se pueda visualizar más amplio la diapositiva. Ya, ahora sí, ¿se logra visualizar? Ya, a ver, entonces, este segundo tema que viene a ser referente a las bacterias, que viene a ser un tema muy importante también dentro de lo que son muestras biológicas, porque es uno de los microorganismos que se encuentran bastante presentes en muchos de los de las muestras en sí que se piden, ¿no? Pero existen muchos tipos de bacterias que pueden ser, que pueden estar presentes dentro de nuestro cuerpo y no ocasionar enfermedades. O sea, no siempre todas las bacterias son patógenas. Existen bacterias también que pueden ser beneficiosas. En ese caso,
nosotros vamos a ver la diferencia. Hay diferentes tipos de bacterias según su forma, según su tipo de alimentación, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay pocos lugares, como dice ahí, hay pocos lugares en el mundo que no tengan bacterias, que estén libres de bacterias. Se pueden encontrar hasta 5 metros de profundidad en el suelo, en el agua y en el aire. Eso quiere decir que inclusive no se encuentran solamente en la superficie, sino también se pueden encontrar en lo que viene a ser a profundidad, ¿no? Inclusive se dice que muchos de estos microorganismos están congelados en lo que es el hielo a lo largo de los años, porque hay lugares que son solamente, que su clima es extremadamente frío, como por ejemplo en la Antártida, en Groenlandia, ¿no? Pero imagínense que se encuentra presentes en todos lados. Es uno de los microorganismos más abundantes en el mundo. La mayoría de estas bacterias son unicelulares. ¿Qué significa que sean unicelulares? ¿Qué significa unicelulares? ¿Que solo tienen un núcleo o una célula? Exacto, que solamente están conformadas por una célula. Su tamaño varía de una micra hasta 10 micrones, ¿no? O sea, son tan pequeños que no pueden ser observados a simple vista, sino que en este caso necesitan específicamente de ser observados a través de un microscopio, ¿ya? En 1828, según el descubrimiento de este tipo de microorganismos, después de todo lo que se había visto, ¿no? De la historia de lo que es la microbiología, el científico Christian Gottfried Ehrenberg fue el que le dio este nombre, ¿no? Bacteria, que proviene del griego bacterión, que significa bastoncito. Así como ustedes pudieron observar en la figura anterior, a ver, voy a retroceder, así es como se puede visualizar mayormente estas bacterias, ¿no? Tienen una forma alargada, tienen, parecen unos bastones, por eso es que Ehrenberg observó a través del microscopio este tipo de microorganismos, por eso que se le llamó bacteria, ¿no? Ya, ahora vamos a ver qué significa o qué cosas son las bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares procariontes. Ojo, estos dos términos son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando decimos son organismos unicelulares, significa que en este caso están conformadas por una sola célula, y procariontes, que significa que carecen de núcleo, que carecen de núcleo. Existen bacterias patógenas y también bacterias benéficas. Patógenas significa que vienen a ser pues microorganismos que producen enfermedades, ¿no? Y también tenemos las bacterias benéficas, que se utilizan inclusive hasta en lo que es la alimentación, o de repente forman parte de nuestro cuerpo y evitan muchas enfermedades. En vez de producirnos daño, son positivas para nuestro cuerpo. Muchas bacterias disponen de flagelos y de otros sistemas de desplazamiento y son móviles, ¿no?
A veces las bacterias no están solamente conformadas así como la unidad clásica o su forma base, que viene a ser de forma alargada o de forma con forma de bastón, ¿no? No solamente es eso, sino que pueden tener unos flagelos que vienen a ser extensiones que salen de las bacterias y que les permite desplazarse, que les permite también otro tipo de actividades. O sea que eso quiere decir que el flagelo viene a ser como una especie de cola, sí, para poder pues tener mayor movilidad, ¿no? Vamos a ver la estructura de una bacteria. Mire, aquí podemos ver las diferentes capas por las cuales está conformado, ¿no? Dentro, aquí observándolo desde más cerca, estas vienen a ser sus cubiertas. Dentro se encuentra el citoplasma, que viene a ser la sustancia que es característica de cualquier célula, ¿no? La membrana celular, que viene a ser la que protege el citoplasma y evita que se salga de su lugar. La pared celular, que viene a ser mucho más gruesa y que protege todas las anteriores, tanto el citoplasma como la membrana celular. Y por último, la cápsula. La cápsula, ¿qué es lo que hace? La cápsula en una bacteria hace que sea mucho más resistente, ¿ya? Entonces estas son las capas que, observándolas un poquito más cerca se pueden identificar, ¿no? El citoplasma, la membrana celular, la pared celular y por último tenemos la cápsula, ¿ya? Por eso es que algunas bacterias pueden resultar un poquito más resistentes. Ahora vamos a ver qué otros órganos contiene esta bacteria. Como ya les había mencionado, la bacteria viene a ser procariota. Hay dos tipos de clasificaciones de células, de organismos. Uno que vienen a ser las eucariotas y otra viene a ser las procariotas. Las procariotas no tienen núcleo, como ya les había mencionado, ¿ya? ¿Qué podemos observar? Podemos observar los gránulos de inclusión, ¿no? El nucleoide, miren, no tiene núcleo porque el núcleo es el que tiene la información genética, pero no, en este caso, tanto el nucleoide, que es el ADN, como los gránulos de inclusión, son los que tienen pues la carga genética de esta bacteria. Después tenemos el ribosoma es el que le da energía, el que le ayuda a alimentarse, ¿no? Ese viene a ser el Después tenemos dos extensiones muy diferenciadas. Una que se llama ser las fimbrias. Miren, son extensiones que son más cortas, cuyo otro nombre también viene a ser los pilis, ¿no? Que proviene de pelo o de vello, ¿no? Y después tenemos los flagelos, que pueden ser uno o varios, que le permiten desplazarse porque vienen a ser, como les había dicho, como una especie de cola, ¿ya? Esa es la estructura básica de una bacteria. ¿Cómo es que se produce la reproducción bacteriana? Se puede producir mediante la fisión binaria. ¿Qué cosa viene a ser la fisión binaria? La fisión binaria viene a ser cuando esta bacteria, que es de origen procariota, si ustedes pueden apreciar aquí en la imagen, ¿qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está sucediendo con esta bacteria? A ver qué dicen. ¿Qué es lo que observan aquí? En lo que es la fisión binaria, en la imagen. ¿Qué está pasando con esta bacteria? ¿Qué se está duplicando? Que la bacteria está mutando o algo, o uniéndose con la otra bacteria, algo así. No, se está duplicando, o sea que se está dividiendo en dos, ¿no? Y así nosotros vamos a poder observar en las bacterias que no necesita específicamente de otra célula para poder unirse, así como si fuera el espermatozoide y el óvulo, para poder generar otra bacteria, ¿no? Para dar origen a otra bacteria, no. Esta misma célula por sí sola se divide en dos y así se pueden ir creando lo que vienen a ser otras bacterias, ¿no? Eso viene a ser la fisión binaria. La conjugación. Miren, la conjugación se da entre dos bacterias, sí. En este caso, uno viene a ser el donador, así se le llama. Uno es el donador y otro es el receptor. Miren, si se dan cuenta, aquí empieza a alargarse las fimbrias o el pili, ¿no? El pili inocula su carga genética hacia esta otra bacteria, ¿no? O sea, el ADN en otra bacteria para que pueda ser, pues, para que pueda dar origen a otro tipo de bacteria. Esa es la conjugación. Se da a través del pili, ¿no? En el cuerpo humano hay aproximadamente 10 veces tantas células bacterianas como células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Como les había mencionado, no siempre las bacterias vienen a ser negativas o que produzcan enfermedades, sino que también pues pueden encontrarse bacterias que son beneficiosas para el ser humano, ¿no? Y algunas de ellas se encuentran en la piel como sistema de protección, porque recordemos que la piel viene a ser el órgano más extenso de nuestro cuerpo y por lo tanto necesita ser protegido, ¿no? Y al tracto digestivo, porque cuando nosotros nos alimentamos o cuando nosotros comemos, no sabemos si lo que hemos consumido está contaminado. Entonces necesita de una gran variedad de bacterias beneficiosas para poder combatir las bacterias que son negativas, ¿no? Miren, aquí tenemos una bacteria y podemos identificar sus partes. ¿Cómo se llamaba esta parte de dentro? ¿Qué cosa era? El citoplasma. El citoplasma, muy bien. Estas de aquí, estas vellosidades que se encuentran en la parte externa se llaman Pilis. pilis. Y este alargado viene a ser, ¿qué cosa? El flagelo. El flagelo. Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de estas bacterias. Puede ser o está clasificado de tres formas principalmente. Una es según la respuesta que tienen al oxígeno. La segunda viene a ser dependiendo de la forma que obtienen energía, ¿no? Para poder sobrevivir.
Y la tercera es según la coloración que adopta, ¿ya? Mediante sustancias que se le agregan, ¿no? Cuando son observados a través del microscopio. Tenemos dentro de lo que es la respuesta al oxígeno, bacterias aeróbicas y bacterias anaeróbicas. ¿Qué significa aeróbicas? ¿Qué significaba? Que necesitan oxígeno. Que necesitan oxígeno. Y anaeróbicas Lo que no necesita oxígeno. no necesita oxígeno. A ver, busquen, así les voy a dar un tiempo para que puedan buscar cuál es un ejemplo de bacteria aeróbica. Mis, Ujú, sí, dime. hay lo que es el bacillus, Mycobacterium tuberculosis. Ujú, ya está, muy bien. El Mycobacterium tuberculosis. Listo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de bacteria anaerobia. Puede ser considerado así ya, anaerobia, perdón, aerobia o aeróbicas también, ¿no? El nombre está bien. Ya, y las anaeróbicas son aquellas que no necesitan oxígeno. Y tenemos de dos tipos. Las anaeróbicas obligadas y las anaeróbicas facultativas. A ver, un ejemplo de anaerobias. A ver, un ejemplo de anaerobia. Le mandé por chat, no puedo tanto Ah, hablar. Estoy con trabajo. a ver, ok. Ujú. Ah, muy bien, claro. Los bacilos micobacterianos, nocardia, lactobacillus, pseudomonas, estafilococcus, viene a ser el facultativo. Especies de enterobacterias. Ajá. Ah, ya. Mis, Muy bien. Sí, dime, Rosalinda. las gangrenas también pertenecen, ¿no, mis? En lo que es esto. ¿Los qué? Perdón. Gangrenas. Ah, ya, claro. Ese es un tipo de infección, sí. Ujú. Cuando se producen las gangrenas. Exacto. A ver, en este caso, las anaerobias, que son las que no necesitan oxígeno, tenemos las obligadas y las facultativas. Las facultativas definitivamente se proliferan, ¿no? Y no necesitan, se producen por fermentación, o sea, empieza, como dice, a podrirse, a descomponerse,
¿no? Y las obligadas son aquellas que, como dice su nombre, tienen que estar en un determinado lugar, como por ejemplo algunas bacterias que se encuentran en el intestino, no pueden estar en otro sitio, ¿no? Muy bien. Esos son los tipos de bacterias según la respuesta al oxígeno. Tenemos otras bacterias que según su forma de obtener energía, o sea, para poder alimentarse, ¿no? Tenemos las autotróficas, que pueden ser de tipo autótrofas o las quimioautótrofas. Las autotróficas en general son aquellas que pueden obtener su propio alimento, ¿ya? Pueden obtener su propio alimento, producen su propio alimento. Por ejemplo, las fotoautótrofas son aquellas que la producen energía a través de la luz. ¿Ya? Recuerde, son aquellas que obtienen a través de la luz. Y las quimioautótrofas son aquellas que obtienen a través de sustancias químicas, ¿no? Se encuentran en un medio químico, en alguna sustancia, y pueden obtener pues su propia energía. En cambio, las heterotróficas vienen a ser aquellas que necesitan de otro sistema o de otro organismo para poder obtener su energía, ¿ya? Y por último tenemos lo que es, según su coloración, tenemos las gram positivas y las gram negativas. A ver, un poquito explicando a qué se refiere con lo que es la coloración, hay un científico que se llama Christian Gram. Christian Gram, al hacer los estudios o las investigaciones con respecto a las bacterias, les tuvo que agregar, para poder diferenciarlas, les tuvo que agregar una sustancia química que viene a ser una tintura o un tinte. Con este tinte, gracias a esto se pudo diferenciar que existen algunas bacterias que sí se tiñen, que sí se pueden ver, ¿no? Que adquieren ese color del tinte, que es de un color violáceo, y hay otras que no se tiñen, ¿no? Entonces, las que sí se tiñen y las que sí tienen color gracias a este tinte, se llaman las bacterias gram positivas, y las que no se tiñen vienen a ser las gram negativas. A ver, para poder explicar mejor, miren esta imagen, ¿ya? Las gram positivas llegan a tener este color, como les digo, violáceo, ¿no? Bastante marcado. Entonces, esas son las gram positivas. Y las que no tienen un color fuerte, entonces son las gram negativas, ¿ya? Listo. ¿Y en qué consiste esta diferencia entre las gram positivas y las gram negativas? Dependiendo del tipo de enfermedad también que produce, ¿ya? Listo. A ver, un ejemplo de medicamento gram positivo. ¿Y qué enfermedad produce? A ver, un ejemplo de gram positiva, bacteria gram positiva. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿cómo se llama? Eso se podría considerar una bacteria como que también es como que es buena y también es mala, ¿no? Pero no se podría considerar eso. Ya. Miren, aclarando lo que dice su compañera, ¿se le puede considerar y se le puede considerar buena y mala? Sí, buena dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter, un ejemplo viene a ser la Escherichia coli. La Escherichia coli se considera buena mientras
siempre y cuando esté en el intestino, ¿no? Mientras esté en el intestino es positiva, solamente en el intestino. Pero si la Escherichia coli cambia de lugar y se encuentra en el estómago, se encuentra en lo que son las vías urinarias, se le considera mala. ¿Por qué? Porque puede presentar o puede generar enfermedades, ¿ya? Entonces, listo. Un, una, un ejemplo de bacteria gram positiva sería, por ejemplo, el que produce el anthrax, ¿no? Tenemos los estreptococos, los estafilococos, como dijo su compañera, la Escherichia coli viene a ser gram positiva y gram negativa. El Mycobacter Miss El Helicobacter pylori. puede ser Miss eso. Ya. El Helicobacter pylori. Muy bien. Listo. Entonces ya saben la diferencia, ¿no? Gram positiva, acuérdense, tiene, cuando se le eche ese tinte para poder identificarlas, tienen esa característica que se tornan de un color violáceo, ¿no? Bien fuerte. En cambio, la gran negativa no se tiñe, ¿ya? Vamos a ver otros tipos de bacteria. Sí, dime, busca. Profesor, una consulta. Las bacterias que ahorita usted está diciendo que es el gran positiva y la gran negativa, que el otro tiñe, el otro no tiñe, ¿en qué algo al organismo puede afectar el que más tiñe o son iguales? Ah, ya, muy buena pregunta. En este caso, aparte de la tinción, ¿no? Cuando tenemos este tipo de bacterias gram positivas y gram negativas, las gram negativas son aquellas que pueden generar mayor daño en el cuerpo, ¿no? Que pueden generar enfermedades un poquito más complicadas, más complejas. ¿Alguna otra pregunta más? Ninguna, profesora, gracias. Ya, ok, muy bien. Claro, las gran negativas producen más complicaciones y es un poquito más difícil de combatirlas, ¿no? Y por eso es que se hace este tipo de tinción para saber frente a qué bacteria nos encontramos, porque la gran negativa a veces es resistente a muchos medicamentos, a diferencia de la gran positiva. La gran positiva sí se puede eliminar con mayor facilidad, ¿no? Mediante los antibióticos o mediante los antibacterianos. Muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de bacteria. Miss, una Sí, consulta. sí, dime. Lo que son las bacterias gran positivas, pueden mutar, ¿verdad? O así como el virus, por ejemplo, ahorita, ¿no? En la actualidad, el virus que estamos muta, ¿no? O sea, mucho más fuerte se vuelve con los fármacos también, ¿no? Es igual cuando, por ejemplo, uno que tenga una gripa, por ejemplo, te automedicas y ese virus se vuelve inmune o más fuerte que los fármacos y seguimos, ¿no? Por eso a veces, muchas veces que es necesario un inyectable, ¿no? Y entonces, por eso le pregunto si las bacterias de gran
positivo pueden mutar, así como un virus o no sé, esa parte quisiera que me explique. Ya, a ver, en el caso de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, tienen la posibilidad de ser, no es que vayan a mutar, sino que se vuelven más resistentes. Y eso depende de muchos factores. Por ejemplo, uno de los factores viene a ser, en este caso, la medicación. Si una persona no cumple sus medicamentos, su tratamiento completo, entonces estas bacterias pueden ser más resistentes. Su capa externa, la cápsula, se vuelve más dura, más resistente, entonces no va a ser tan fácil para este medicamento nuevamente ser efectivo. Entonces tendría que recetarse un medicamento mucho más fuerte, ¿no? Y eso, como les dije en un inicio, eso depende de la falta de cumplimiento del tratamiento y también depende muchísimo de la automedicación, porque cada antibiótico es específico para cada cierto tipo de bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí, miren, fíjense en la posología. Cuando ustedes se fijen, por ejemplo, en ese papelito que viene con los medicamentos, ahí dice indicaciones. Y dentro de las indicaciones, por ejemplo, dice para bacterias gram positivas, para bacterias gram negativas. Ahí indica. Y si, por ejemplo, una persona toma un medicamento que es para bacterias gram negativas, teniendo una gram positiva, entonces lo va a hacer más resistente. El virus sí muta, va cambiando, se va adaptando a su medio, ¿no? Esa es la diferencia. En cambio, la bacteria se vuelve más resistente. Ya, mis también, por ejemplo, el virus, en una clase un profesor nos enseñó que, claro, así como usted dice, ¿no? Muta y también a la misma vez puede buscar apoyo a los otros virus que sean dañinos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque en nuestro cuerpo hay bastantes organismos, lo que son bacterias buenas y malas. Ujú. Los virus, mejor dicho, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la bacteria, ¿también hace lo mismo que el virus o solamente así como usted dice se vuelve más fuerte en sí solo la bacteria o puede buscar ayuda o, eh, disculpe, buscar ayuda en nuestro cuerpo para que se vuelva mucho más fuerte la bacteria? Allá. Busca asociarse. No tanto que busque asociarse, sino que cuando está fuera de su medio común, entonces ahí es donde puede ocasionar enfermedades, ¿no? Como les mencionabas, en el caso del Escherichia coli viene a ser una bacteria. Mientras esta bacteria se encuentre en el intestino, no va a producir mayor daño, ¿no? Pero si esta bacteria llega a otro lugar que viene a ser el estómago, entonces ahí sí puede producir una gastritis bacteriana, ¿no? O de repente llega a lo que es la uretra de la mujer, puede llegar a tener una infección del tracto urinario. Eso se puede producir, ¿no? Ahora, en el caso de la bacteria, puede complicarse si es que existe la presencia de otras bacterias, sí, puede haber una complicación, ¿no? A veces una persona puede tener diferentes tipos de bacterias patógenas en su cuerpo que pueden complicar la situación, pero en realidad que se asocien, no, el virus sí se asocia. Ya, mis. Y Ujú. otra pregunta, ¿ves? No, está Creo bien, está bien, está bien, está bien. que Sí, dime. en cuanto a lo que es las bacterias, ¿tienen el periodo de incubación o así, por ejemplo, el virus, ¿no? Así como le comenté una vez, eh, que yo tenía virus, bacteria, pero no sé lo que fue, Ujú. que estaba en periodo de incubación, que en los análisis ninguno me salía, ¿no? Que un diagnóstico no me salía. Y entonces, mira, hablando de ahorita con usted, me gustaría,
sacarme de todo, ¿no? Un poquito de duda, porque a veces buscas en el internet Ujú, y no encuentras la respuesta correcta que digamos, ¿no? ujú. Y por eso quisiera saber, ¿no? Si la bacteria también tiene, igual que el virus, la etapa de incubación o simplemente no. O se presenta nada más. No, sí, todos los microorganismos que producen enfermedades tienen un periodo de incubación. Lo único que varía en realidad que el periodo de incubación, dependiendo del tipo de microorganismo, puede ser por horas, puede ser por días, inclusive puede ser hasta meses. Hay microorganismos que pueden incubarse durante meses, ¿no? Que no se manifiestan. Por ejemplo, un microorganismo que puede incubarse por días puede ser lo que viene a ser en el caso de las enfermedades como la gastritis infecciosa, o sea, la gastritis bacteriana, puede incubarse inclusive hasta un mes. O sea, no lo va a manifestar la persona, ¿no? Pero hay otras bacterias que sí se pueden incubar en semanas o en días. Por ejemplo, lo que es el tétano, ¿no? El tétano sí se incuba en días, nada más, ¿ya? Entonces, lo que cambia en este caso es el tiempo de incubación, pero sí, todas llevan un periodo de incubación, algunos más cortos, algunos más largos. Ya, mis gracias por aclararme. Ok, ok. Ahí justo ahorita que estaba viendo tus ejemplos en el mensaje, tú me decías las bacterias que causan infecciones urinarias, neumonía o peritonitis. Por ejemplo, la peritonitis se puede generar en horas. ¿Tiene periodo de incubación? Sí, pero se puede generar en horas nada más ese, por ejemplo, ¿no? La peritonitis, si una persona tiene primero una apendicitis y se rompe el apéndice. El apéndice el contenido del apéndice, si llega, por ejemplo, a todos los órganos del abdomen, porque se dispersa, ¿no? Todo ese contenido, entonces se incuba en horas. En 6 horas ya está ya presentándose la peritonitis, por ejemplo, ¿no? Entonces sí pasa por un periodo de incubación, de todas maneras. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver los tipos de bacteria según su forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos los cocos. En el caso de los cocos, tenemos los diplococos. Di, ¿qué significa? El prefijo di. ¿A qué se refiere? Dos, Dos, muy bien. Se refiere a dos. Está conformado por dos bacterias. Los cocos, como ya habíamos visto en la terminología del día miércoles, viene a ser una forma bacteriana esférica o redonda, ¿no? Y en este caso los diplococos vienen a ser conformados por dos. Miren, así es el coco, ¿no? Cuando es uno nada más. Es pequeño, es microscópico, pero tiene una forma esférica. Tenemos los diplococos, como aquí se ve, está conformado por dos, ¿no? Está unido por dos cocos. Después tenemos los tetracocos. Tetra, ¿qué significa? 4. Cuatro, muy bien. Miren, ahí lo voy a acercar un poquito más para que puedan apreciar. Miren, cuatro. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Una de cuatro. 1, 2, 3, 4. Listo. Ahí están los tetracocos. Aparte, hay otras formas de cocos, ¿no? Tenemos, aquí miren, los cocos, algunos cocos, ¿cuáles son? ¿Gran negativo o gran positivo? ¿Ustedes qué dicen? Un gran positivo, mis. Gran positivo, claro, porque tienen ese color violación, ¿no? En cambio, estos que parecen unos bastones sí son gran negativos, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos a los tetracocos. El estreptococo.
¿Qué característica tiene el estreptococo? A ver, lo voy a acercar. ¿Qué parece? ¿Que estuvieran formando qué? El estreptococo. Un gusano, Miss. Ajá, que pareciera que fuera una cadena, ¿no? Una cadena. Está formado todas en fila, ¿no? Ese viene a ser el estreptococo, ¿ya? De manera ordenada. Están formados de manera ordenada. Muy bien. Pero el estafilococo, ¿qué parece? ¿Qué semejanza tiene? ¿A qué se parece? Este de aquí, por ejemplo, ¿qué parece? Algo que nosotros comemos. Lentejas. No, todos en conjunto. A ver, ¿qué parece? Una fruta. Uva. Uva, parecen racimos de uva. Así lo pueden identificar y diferenciar, ¿ya? El estafilococo perdón, el estreptococo del estafilococo, ¿ya? Muy bien. Entonces, recordemos, a ver. Facilito. Coco, bacteria de forma esférica. Listo, ahí está. Diplococo, formado por dos cocos, solamente dos. Tetracocos, formado por cuatro cocos. El estreptococo forma de forma ordenada y están dispuestos en forma de cadena, o sea, una detrás de otra, ¿no? Ese es el estreptococo. El estafilococo tiene la semejanza a racimos. Es un conjunto de varios cocos, ¿ya? No hay una cantidad específica en los que son los estafilococos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos, muy bien. Ajá, sí, te escucho. Todas estas bacterias parecen ser el espíritu, o son de las gran positivas, ¿no? Porque todas tienen tinción. Ah, ajá, sí, todas están teñidas, sí. Muy buena observación, ¿no? Listo. Ahora vamos por los bacilos. Miren, ¿qué forma tienen los bacilos? Tienen forma alargada o forma de bastón, ¿ya? Forma alargada o forma de bastón. Listo, estos vienen a ser los bacilos. Las espiroquetas. A ver, lo voy a acercar para que ustedes se fijen. ¿Qué forma o qué característica tienen las espiroquetas? Tipo larvas, Miss. Ya, pero ¿qué Están características? torneados, Miss. Son ¿Están qué? blancos. No, 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 Están no. torneados. Por el color Torneados. no. Ajá. Eso significa que parece que estuvieran en forma espiral. Por eso se le llama espiroquetas, ¿no? Entonces, en forma espiral. Esa es la característica de las espiroquetas. Muy bien. Y tenemos a los vibriones. Miren, a ver, voy a acercarlos. Por ejemplo, estos vienen a ser los vibriones. Así, los vibrios, ¿no? Los vibrios de repente no se nota muy bien aquí, pero los vibrios tienen esta forma. ¿Qué forma tienen los vibrios? Por ejemplo, este es un vibrio. Espermatozoides, Miss. No, el vibrio, ¿qué forma tiene? Miren aquí. Como si fuera que estuvieran
como que si tuvieran dos así unidas, algo así, no sé. No, 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 no. Es forma curva, ¿no? Como si fuera una coma. Así son los vibrios, como una coma. Muy bien. No, será por el tema que estoy con mi celular, pero no lo veo bien, así como que se ve puntito, puntito, ¿viste? Ah, estos puntitos no. Por ejemplo, aquí, mire, parece una coma, ¿no? Parece un punto y coma. Un punto y coma. Un punto y coma. Esos son los vibrios. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Entonces, según su forma, pueden ser esféricas, pueden ser alargadas o como bastones, pueden ser espirales o pueden ser en forma de coma. Los que vienen a ser pues los cocos, los bacilos, las espiroquetas y los vibriones. Los bacilos no tienen clasificación aparte. Los únicos que tienen subdivisiones vienen a ser los cocos. ¿Ya? El resto es así único. Los cocos, diplococos, tetracocos, los estreptococos y los estafilococos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos a ver la clasificación de las bacterias según el flagelo. Ya sabemos que el flagelo viene a ser pues la extensión que le permite movilizarse a la bacteria. Tenemos, por ejemplo, la bacteria monotrico. ¿Monotrico qué significa? Uno. Ah, muy bien. Tienen un solo flagelo. Uno, nada más. ¿Ya? Un solo flagelo en un extremo. Lofotrico. Cuatro, ¿Cómo? Perdón. tienen cuatro. ¿Cuatro? No necesariamente cuatro. Eso puede variar. No se guíen específicamente por la cantidad. ¿Qué significa lofotrico? Que tienen Varios. varios, muy bien, varios flagelos, pero en un solo lugar, en un solo extremo. ¿Ya? Muy bien. También tenemos los anfitricos. ¿Qué característica tiene el anfitrico? En ambos lados tiene su flagelo. Ajá, muy bien. En ambos lados, ¿no? En ambos extremos tiene los flagelos, ¿ya? Y peritrico, ¿qué significa? Peri, a ver si recuerda, ¿qué significaba peri? Peritrico. Pelo. No, peri. Trico es pelo, ¿no? Pero peri, ¿qué significa? Afuera. Puede ser pared. No, fíjense aquí, ¿dónde tienen los flagelos? Afuera, por Alrededor. Exacto, alrededor, ¿no? Alrededor. ¿Qué significa? Que tiene flagelos alrededor de toda la bacteria. Entonces, según el flagelo, puede ser monotrico, uno, lofotrico, varios, anfitrico en ambos extremos y peritrico alrededor de toda la bacteria. Ah, listo, muy bien. Entonces, esos son los tipos de bacterias que se pueden encontrar a través de un microscopio. Ahora vamos a hablar de las esporas bacterianas, ¿ya? ¿Qué cosa viene? Ay, disculpen. ¿Qué cosa viene a ser una espora? Ojo, como ya habíamos mencionado, las esporas no solamente las producen los hongos, sino también las bacterias.
¿Qué cosa vienen a hacer las esporas bacterianas? Las esporas bacterianas es cuando la bacteria se encapsula. Ojo, esto depende de las condiciones en las que se encuentre una bacteria. Una bacteria puede sobrevivir en muchos medios, pero cuando las agresiones externas son muy intensas, entonces empieza a crearse las esporas. ¿Qué significa? Que la bacteria, la cubierta externa de la bacteria se endurece, ¿ya? Y esto hace que estas esporas bacterianas sean mucho más resistentes. Ojo, si está la bacteria sola, entonces los medicamentos pueden ser más efectivos, así sea gran negativo o sea gran positivo. Pero si ya se convierte en una espora, entonces significa que su resistencia aumenta. Miren a qué pueden ser resistentes las bacterias, las esporas bacterianas. Las esporas bacterianas pueden ser resistentes a temperaturas extremas. Normalmente una bacteria muere cuando es sometido a 60 grados, pero la espora muere recién cuando supera los 100 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando llega al punto de ebullición. Miren, o sea que es un poquito más fuerte. Son 40 grados de diferencia. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado inclusive que cuando hierven el agua o hierven algunos líquidos, se dice de que aparte de que llegue al punto de ebullición, o sea, que hierva, se le tiene que dejar un tiempo más. No sé si ustedes han escuchado esa recomendación. O sea, no solamente que parte el hervor y ya nosotros apaguemos lo que es el fuego, ¿no? O lo saquemos de lo que es la exposición al calor. Sí, sí, la mayoría en los centros de salud o siempre te recomiendan, ¿no? Que en el agua puede venir varias bacterias. Por ejemplo, acá en Moquegua, ¿no? Siempre hay campañas incluso que recomiendan, ¿no? Que 5 minutos más debería de estar ahí hirviendo el agua ahí para poder matar todas las bacterias. Ya, muy bien. A ver qué me dice Zuzka. Igual, profesora, similar es normalmente el agua se hace hervir 5 minutos, ¿no? 5 minutos más después de lo que ha empezado a hervir, porque ahí dice que mata las bacterias. Ujú, claro. Entonces, en este caso, por esto es, porque no solamente se encuentran las bacterias en sí, sino también sus esporas. Entonces, estas esporas no son sencillas de eliminar cuando solamente se somete a una cierta temperatura, tiene que ser un poco más. Por eso es que se recomienda que del punto de ebullición se deje un tiempo para poder eliminar completamente, ¿ya? Porque la bacteria sí ya murió, pero las esporas no, ¿ya? Por eso es. Muy bien. Eh, Tiene resistencia a la desecación y a la presión. ¿Qué significa eso?
que así esté, por ejemplo, en un desierto, así esté en un lugar donde hay poca hidratación, puede resistir esta espora, ¿ya? Es bastante resistente. Tercero, resistencia a la radiación ultravioleta y a la radiación solar, ¿no? ¿Por qué? Porque el sol no va a ser como hervirlo al fuego, entonces va a ser resistente, mientras que algunos microorganismos, como por ejemplo los huevos de los parásitos, como algunos virus, pueden ser sensibles a la radiación solar, en cambio las esporas bacterianas no, ¿no? Resisten bastante. Resistencia a los procesos industriales de fabricación. En este caso, cuando a veces son sometidos a ciertos productos, son sometidos a empaque, por ejemplo, no mueren. No sé si ustedes habrán escuchado que a veces el Digemit, o sea, lo que es todo lo que se refiere a la Dirección General de Salud y de medicamentos, todo, vigila siempre los productos, ¿no? Y habrán escuchado que cada cierto tiempo, cuando hacen la vigilancia de algunos productos, dicen que saquen del mercado, saquen de circulación algunos productos. Ay, disculpe. Algunos productos como por ejemplo los aromatizantes, los productos de limpieza, algunos alimentos como por ejemplo lácteos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha detectado que a pesar de ser empaquetados, se ha filtrado algún tipo de contaminación y contiene esporas bacterianas y tienen que ser retirados porque eso puede enfermar de manera masiva a la población, ¿no? Inclusive han sido retirados por un tiempo algunos yogures, leches, ¿cómo se llaman estos productos de limpieza? Inclusive según la marca también han sido retirados por un tiempo, por ejemplo, los pañitos húmedos, ¿no? Miren, entonces, ¿cómo puede ser tan resistente? A pesar de que muchas de las fábricas controlan muy bien su producción, pero de todas maneras en algún momento se puede filtrar. Resistencia a los ataques por enzimas y detergentes. Algunos sí. Por ejemplo, ustedes cuando han llevado lo que es bioseguridad, no sé si dentro del tema del curso de bioseguridad, ustedes llevaron lo que era la desinfección. Sí, profesora, no que por ejemplo, se practica bastante en los hospitales y todo lo Ujú. que son. Claro, exacto. En la casa no se debe practicar eso. Ujú. Muy bien, entonces, por ejemplo, en los hospitales se utilizan ciertos detergentes o ciertas enzimas, o sea, ciertos productos químicos que van a ayudar a desinfectar los materiales que ya han sido utilizados, ¿no? Para evitar la contaminación y para evitar, pues, lo que es la infección cruzada. O sea, como han sido utilizadas en ciertas personas, entonces para evitar que se siga propagando estas enfermedades se tienen que desinfectar. Pero algunas de estas esporas bacterianas pues son resistentes a ese tipo de desinfección, por lo tanto tienen que ser sometidas no solamente a estas sustancias químicas, sino que también pues tienen que ser sometidas a esterilización, ¿no? O sea, tienen que ser sometidos a un proceso mucho más agresivo para poder, pues, eliminarlos por completo, ¿no? Después tenemos resistencia a los cambios de pH y salinidad. Entonces, el pH, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando se tiene alguna sustancia o bien ácida o bien alcalina, ¿no? Normalmente los medios de pH ácido son aquellos que eliminan con mayor facilidad los microorganismos,
pero estas esporas son mucho más resistentes a la sal, a las sustancias ácidas, ¿no? La alta longevidad. Las esporas bacterianas son prácticamente inmortales e indestructibles. Sí, inclusive se han encontrado esporas bacterianas, miren, en el espacio. O sea, miren hasta qué punto de resistencia pueden tener e inclusive pueden sobrevivir a lo largo del tiempo. Se han encontrado esporas bacterianas que tienen un siglo y se dice que inclusive han sido congeladas en la época de la era del hielo y que ahora con el deshielo, con lo que es el cambio climático, muchas de estas esporas bacterianas pueden activarse. O sea, miren cuánto tiempo pueden llegar a sobrevivir, ¿no? Dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Son 100% durmientes, o sea que se pueden, como están encapsuladas, pueden sobrevivir mucho tiempo, pueden estar inactivados durante mucho tiempo. Tienen metabolismo cero, o sea que no gastan mucha energía, nada de energía. Pueden sobrevivir sin agua cero, y actividad enzimática cero, o sea que pueden estar sin alimento. Miren, entonces, ¿cómo pueden ser de resistentes? Por eso lo que se quiere en este caso es, por ejemplo, cuando una persona tiene una determinada enfermedad, tiene que llevar su tratamiento completo porque si no, estas esporas se vuelven mucho más resistentes de la que ya son, ¿no? Imagínense vivir en un mundo donde las bacterias sean 100% resistentes y no haya ningún medicamento que sea efectivo. ¿Cuántas muertes se ocasionarían por estas bacterias, ¿no? ¿Verdad? Este es solamente un resumen y para que se den cuenta cómo pueden ser de letales. Aquí es donde se muestra a través de un microscopio cómo es que se encapsulan estas bacterias. O sea, no tienen la apariencia normal de una bacteria, ¿no? No tienen forma ni de coco, ni de bacilo, ni de vibrio, no tiene la apariencia. ¿Por qué? Porque la bacteria ya se encapsula, es como si fuera una larva, ¿no? ¿Todas las bacterias pueden enfermarme? No necesariamente. Existen muchas variedades de bacterias y se dividen en dos grandes grupos. Las bacterias benéficas o beneficiosas y las bacterias patógenas, ¿no? Que son aquellas que producen las enfermedades. Vamos a ver primero las bacterias benéficas. Las bacterias benéficas se dividen en dos, la microbiota y el microbioma, que pueden o que suelen confundirse, ¿no? La microbiota, ¿a qué se refiere? Es la comunidad microbiana que habita en un ambiente específico, o sea, en un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la zona vaginal. La vagina tiene sus propias bacterias, los lactobacillus, por ejemplo, ellos vienen a vivir en la zona vaginal, que producen ese ambiente ácido para poder contrarrestar o para poder eliminar los microorganismos patógenos que quieran ingresar. Eso, por ejemplo, viene a ser microbiota, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un lugar determinado. Ahora, en cambio, lo que es el microbioma viene a ser un conjunto de genomas de comunidades microbianas, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser algún conjunto en todo el sistema digestivo. A lo largo del todo el sistema digestivo tenemos
microorganismos o bacterias que pueden ser positivas, ¿no? Tenemos en la boca, tenemos en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, y viene a ser un conjunto, ¿no? Muy bien. Esas vienen a ser las benéficas. Ahora vamos a ver las bacterias patógenas. En este caso, las bacterias patógenas son aquellas pues que producen las enfermedades, ¿no? Tenemos dentro de estas bacterias patógenas, están divididas en sistemas, dependiendo del lugar donde puedan ocasionar algún tipo de enfermedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que son las infecciones gastrointestinales. Tenemos, ay, aquí se me pasó un ratito. No son gastrointestinales. Ah, sí, está bien. Ya. Las infecciones gastrointestinales, por ejemplo, la salmonelosis. A ver, ¿quién me puede decir qué cosa viene a ser la salmonelosis? La bacteria que puede estar en la salmis. No, ¿dónde se encuentra mayormente la salmonelosis? A ver. En la Creo tuberculosis. que se encuentran en lo que es en el intestino delgado, ¿verdad? ¿O me confundo? No, ¿en qué alimento? ¿En qué alimento se encuentra mayormente esta bacteria? En la carne. Ya, por ejemplo, en la carne de aves, muy bien. ¿En qué otra cosa, en qué otro alimento también se encuentra la salmonelosis? La En salmonelosis. el huevo, Miss, en las Muy frutas, en los bien. vegetales. Ajá, exacto, mayormente en el huevo, ¿no? Listo, no, no solamente en la cáscara, puede estar en el interior, ¿ya? Es una bacteria. La salmonelosis viene a ser el nombre de la enfermedad, pero ¿cuál es la bacteria que lo produce? ¿Cómo se llama esa bacteria? ¿Quién produce la salmonelosis? Los flagelos, mis. El nombre de la bacteria es parecida al nombre de la enfermedad. Vuelvo a repetir, esta es la enfermedad, pero ¿cómo se llama la bacteria? Enterocolitis, creo que algo así. No, 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 es parecido, es parecido. A ver, acuérdense. Salmonelosis, ¿qué bacteria lo produce? Busquen, busquen si tienen duda. Ujú. Mis ¿cómo se llama? Enterobacterias, Salmonella. La salmonela. Exacto, la salmonela. Salmonelosis es el nombre de la enfermedad, ¿no? Pero la bacteria que lo produce es la salmonela. Apunten, acuérdense, ¿ah? La salmonela. Muy bien. Entonces, esta salmonelosis se puede presentar con náuseas, vómitos, diarreas, produce fiebre, produce distensión abdominal, ¿no? Y esta bacteria es bastante, bastante fastidiosa porque en realidad al producir tanta fiebre, inclusive la persona con tantas deposiciones líquidas puede deshidratarse, ¿no? Y la persona se siente fatal con esta salmonela. Otra, el cólera. ¿Qué bacteria produce el cólera?
¿Qué bacteria produce el cólera? A ver, ¿cómo se llama? No sé, es algo con vibrio, creo el nombre. Ajá, ahí está, cerca, cerca, muy bien. Es algo con vibrio. Vibrium cholerae, ¿no? El Vibrium cholerae. Ese produce el cólera. Ojo que el cólera viene a ser una enfermedad que gracias a Dios aquí en el Perú ya está erradicado. Pero no quiere decir que a nivel mundial ya no exista. Sí existe especialmente en los lugares más pobres que tienen deficiencias higiénicas, como por ejemplo es el caso de Haití. Haití tiene bastante cantidad de casos de cólera, ¿no? El cólera viene a ser una enfermedad diarreica, pero que es muy diferente a una diarrea común, ¿no? En este caso, el cólera se presenta con diarreas explosivas, o sea, la persona ni siquiera puede pararse o hacer algún tipo de movimiento porque si no, no tiene retención fecal, ¿no? Las deposiciones, las diarreas vienen a ser como agua de arroz. O sea, así como cuando se lava el arroz y tiene un color blanquecino, espumoso, así viene a ser las diarreas por cólera, ¿no? Y es bastante, bastante mortal. Eh, una persona que no tiene un tratamiento para el cólera puede llegar a morir inclusive en horas, ¿no? Listo, muy bien. Después tenemos lo que es la GECA. GECA viene a ser el gastroenterocolitis aguda, ¿ya? Gastroenterocolitis aguda. ¿Cuál es la bacteria que produce la GECA? Hay varias, pero a ver, menciónenme una. El rotavirus, Miss. Ya, pero ese es un virus, no, bacteria, bacteria, bacteria. El Vibrio cholerae. Ya, pero ese ya lo habíamos mencionado específicamente para lo que era el cólera. Otro, El Bacillus, creo que no. el Bacillus, El Helicobacter pylori. el Helicobacter pylori, muy bien, el Bacillus cereus, muy bien. Otro, hay uno que empieza con C. Campylobacter. Exacto, el Campylobacter, muy bien. El Campylobacter también puede producir lo que es la gastroenteritis, muy bien. Campylobacter jejuni, ¿no? El Campylobacter. La gastroenteritis, la gastroenterocolitis, mejor dicho, aguda puede producir diarreas, puede producir náuseas, vómitos, fiebre, deshidratación, ¿no? Cólicos abdominales, esa es la gastroenterocolitis, ¿ya? La listeriosis, ese sí es fácil. También su nombre, el tipo de bacteria que lo produce es parecido a su nombre, a la enfermedad. La listeria, Miss. Ajá, la listeria. La listeria. ¿Mm? También enfermedad gastrointestinal que produce pues diarreas también, ¿no? Ujú. Pero aquí, en el caso de la listeriosis, puede inclusive complicarse un poquito más porque puede alterar el sistema nervioso. Ya no solamente afecta específicamente a lo que es la parte digestiva, sino también puede producir complicaciones en lo que es el sistema nervioso porque produce rigidez, puede producir convulsiones, ¿no?
Listo. La gonorrea. ¿Quién produce la gonorrea? La Neisseria gonorrea, Miss. Ajá, la Neisseria gonorrea. Muy bien. La gonorrea, si bien es cierto, mayormente se aloja o es una infección de transmisión sexual, eh, pero en este caso puede afectar también el sistema digestivo, ¿no? Puede producir secreciones. Ojo, la gonorrea también se puede adquirir por lo que viene a ser el intercambio oral, ¿no? Muy bien. Pero mayormente, pues, produce problemas genitourinarios. La tuberculosis, esa sí es facilita. ¿Cuál es la bacteria que produce la tuberculosis? Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver si es que eso se adquiere por vía respiratoria? Sí, pero a veces puede llegar también al estómago. Hay tuberculosis también gástrica, gastrointestinal. ¿Ya? Listo. Mycobacterium tuberculosis. Perfecto. Infecciones del tracto urinario. Tenemos tres bastante comunes: cistitis, uretritis y pielonefritis. Cistitis. ¿Cuál es el que produce la cistitis? A ver, la bacteria que produce la cistitis. Una que estuvimos hablando hace un momento, que si no se encontraba, ¿cuál? ¿Cuarta? La Escherichia. Exacto, la Escherichia coli. Muy bien. Esa puede producir la cistitis. Cistitis viene a ser una infección del tracto urinario que se da en la vejiga, ¿ya? La uretritis, ¿cuál es la que puede afectar? La bacteria es que se llama clamidia, Miss. Ujú, muy bien. Ujú, exacto. Y en este caso es la infección específica de la uretra. Y la pielonefritis, bacteria que puede producir pielonefritis. Es la bacteria que produce la cistitis. Eso mismo también puede producir la pielonefritis. La, la Escherichia. Ya, la Escherichia, muy bien. Pero hay otra que es un poquito más complicada. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar como S. aureus, ¿ya? Es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Cuando ustedes encuentren que el nombre de una bacteria con una sola S significa estafilococo, y si lo encuentran como SP es estreptococo, ¿ya? Ahí lo pueden diferenciar. Entonces, la pielonefritis viene a ser una infección a nivel del riñón, o sea, ya ha subido más, ¿no? Ya no solamente se ha quedado en la uretra y en la vejiga, sino que también está afectando al riñón. Y esa es causada por el Staphylococcus aureus. Muy bien. Ujú. Sí, sí, Menéndez, ajá. Ajá, especie de salmonella y de cándida. Ujú. Muy bien. Otras infecciones tenemos, por ejemplo, el botulismo. Ay, me pasé. El botulismo, lo que viene a ser el tétano, peste negra,
lepra, impétigo, tenemos también lo que viene a ser la faringoamigdalitis purulenta, ese FAP, faringoamigdalitis purulenta, la neumonía y la meningitis, ¿no? Tenemos entre lo que son otras enfermedades a otros sistemas. En realidad existen muchas enfermedades bacterianas, pero solamente hemos mencionado algunas de ellas, nada más, ¿no? Entonces, para el día miércoles, para el próximo miércoles, busquen cuáles vienen a ser estos, los que producen estas enfermedades, ¿ya? Y les voy a dejar su primera tarea en lo que es en el Classroom. Ahí se fijan en qué va a consistir. Fácil. Estas enfermedades que yo les he mencionado, estas enfermedades producidas por bacterias, por ejemplo, en lo que es la tuberculosis, van a poner, ¿no? Tuberculosis producida por el Mycobacterium tuberculosis. Listo. ¿Qué clasificación tiene? ¿A qué me refiero? Retroceden y aquí está la clasificación. ¿Ya? ¿Qué tipo de clasificación es? Si es coco, si es bacilo, si es esperiqueta o si es vibrión. Ponen entre paréntesis, Mycobacterium tuberculosis, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Ya? Listo. Esa va a ser la tarea. De acuerdo a las enfermedades, solamente a las enfermedades que estoy mencionando en estas diapositivas, ¿no? Las gastrointestinales, las urinarias y los otros tipos de infección. Ya eso tienen plazo hasta el próximo viernes para poder realizar. ¿Alguna pregunta? ¿O queda claro? En mi caso, creo que Profesora, a mí no me quedó claro. ¿Me podría explicar un poquito más cómo hay que hacer la tarea? Aquí está la lista de enfermedades que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Producidas por bacterias patógenas. Entonces, tú vas a colocar el nombre de la enfermedad, la bacteria que lo produce y qué tipo de bacteria es. Por ejemplo, si es coco, si es de repente un bacilo, si es de repente una espiroqueta o si es un vibrión. Solamente colocar nada más. De eso, de las otras infecciones y De todas estas, de todas las enfermedades que son producidas por bacterias patógenas, ¿no? De estas 3 diapositivas. Esta, esta y esta, ¿ya? Solamente de las que se está mencionando en esta clase, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ya, este tema lo continuamos el día miércoles, ¿ya? Recuerden que la próxima semana tenemos examen el día lunes acerca del primer tema de asistencia básica hospitalaria y el día miércoles de lo que es el primer tema de muestras biológicas. examen, Miss. Sí, del primer tema. Ya, Miss. Listo, muy bien. Listo, chicos, entonces nos encontramos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Hasta el día lunes, mi Nos vemos, cuídense, chicos.